Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar las mesas de este bloque de la tarde, ya en nuestras últimas actividades del primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que en esta primera versión ha escogido el tema del proyecto de nación y la literatura infantil y juvenil, ¿no? Ese ha sido el tópico específico que nos ha interesado desarrollar. En verdad han sido varios días de bastante trabajo, pero creo que de muy buenas exposiciones, de muy buenos temas, de acercamientos académicos, de mesas testimoniales, de momentos también emotivos, ¿no? A partir de la celebración y homenaje a la figura de Oscar Colchado, que es nuestro autor, en este caso reconocido en esta versión, en esta primera versión del Congreso. Y de hecho, creo que esta mesa es muy importante. Estamos hablando de la mesa 15, que tiene el título Identidades juveniles en la poesía peruana, porque de todas maneras creo yo que una deuda y una agenda pendiente dentro de los estudios literarios y dentro de la literatura infantil y juvenil es el acercamiento, la difusión, el diálogo en torno a la poesía, ¿no? La poesía en muchos sentidos, y ahora también lo vamos a conversar con Miguel seguramente, eh, eh, ha sido relegada y en cuestiones conceptuales, en cuestiones teóricas y también en cuestiones más prácticas en torno a promoción y mediación de la misma, hay mucho trabajo por hacer. Y creo que estas mesas, donde se discute, reflexiona sobre la poesía, concretamente ahora en el marco de la literatura infantil y juvenil, son muy importantes, ¿no? Muchos estudiantes que hoy nos acompañan y que están aquí presentes y seguramente algunos que nos ven por la transmisión y que han pasado por estas aulas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya saben que intentamos promover la poesía, su discusión, su lectura. El año pasado estuvimos también realizando una actividad en torno a la figura de César Vallejo, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo va a ser sostenido y espero que poco a poco el acercamiento a la poesía sea cada vez mayor. Bien, en esta ocasión me toca moderar, presentar a nuestro ponente, a nuestro invitado. Él es Miguel Ángel Cahuaricra, que precisamente ha titulado su intervención Identidades juveniles en la poesía peruana. Voy a compartir algunos datos de él para que lo conozcamos más. Ha estudiado educación en la especialidad de lengua y literatura y la carrera de literatura, las dos menciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también ha realizado estudios de maestría en literatura y de maestría en educación con mención en docencia universitaria en esta misma casa de estudios. Se ha desempeñado como docente de didáctica de la comunicación en la Pontificia Universidad Católica, de lengua y comunicación en las universidades San Ignacio de Loyola y César Vallejo, y docente en el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, COAR Lima. En el campo de la investigación ha estudiado la poesía y narrativa infantil de César Vallejo y la narrativa de Cromwell Jara. Temas sobre los que ha publicado artículos en publicaciones académicas como la revista de investigación del Centro de Estudios Vallejianos, de la Universidad Ricardo Palma, la revista Metáfora, y, eh, y lenguaje y textos de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, recibimos entonces con un fuerte aplauso a Miguel Ángel Caborrica. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradezco la compañía del profesor Ale Morillo en esta mesa y me siento muy entusiasmado de participar en el primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto de Nación y la LIG. En estos primeros minutos yo quisiera realizar un comentario muy particular que va a dar entrada a mi ponencia. Tiene que ver con los objetos de estudio y cómo en algún momento cuando yo más o menos tenía la edad de muchos de ustedes, estaba sentado al frente y decía, bueno, en el momento que me toque sentarme en la mesa de presentadores, espero haber llegado con un tema que de verdad me guste, me encante y que se convierta en un desafío para explicarlo. Cuando recibí la invitación del profesor Mario Granda
por intermedio también de la estudiante Carolina Estrada, sobre participar en este congreso, y cuando me mencionaron el tema, créanme que más lo vi como un desafío. Para ser muy honesto, nunca se convirtió en un tema de dominio excelente, pero sí se convirtió en un tema, en una idea para empezar a explorar y decir, bueno, identidades juveniles en la poesía peruana. Tuve que preguntar e indagar qué entendíamos por identidades y qué entendíamos por una identidad juvenil. De manera que también reflexionar sobre la identidad y la identidad juvenil relacionado con la literatura tenía que no solamente ir desde el marco psicológico, conductual, sino también desde las representaciones sociales y culturales que tiene el adolescente. Evidentemente es una tarea muy complicada, resultó, como les mencioné al inicio, bastante desafiante, pero de esos desafíos están hechos los estudiantes universitarios. Justamente cuando se plantean esas tareas es cuando surgen estas ansias de investigar, de indagar. Yo, mientras vaya compartiendo algunas ideas, les iré explicando cuáles fueron las decisiones que se fueron tomando también. Entonces inicio mi ponencia, Identidades Juveniles en la poesía peruana. La poesía peruana, ¿de dónde a dónde? ¿De cuándo a cuándo? Escrita en castellano, en alguna lengua aborigen. De verdad que tenía que reconocer mis limitaciones también, pero lo que no podía dejar de percibir era la poesía peruana en la cual se pueda reconocer algunas representaciones de la identidad juvenil, ya sea como sujeto a tratar, que es el adolescente, sensibilidad, qué siente un adolescente, sensibilidad frente al adulto, qué piensa el adulto frente al adolescente, al joven, y también en términos de proyección, qué sospechamos, pensamos, creemos que tiene el adolescente y que le puede dar al país. En efecto, la decisión fue bastante aguda y decidí enmarcar este tema dentro de un periodo bastante pequeño, como pueden ver en la portada, 1950-1960. De ello podemos deducir que tenemos todo un campo de indagación de la literatura, de la poesía peruana, en el cual podemos encontrar rasgos de la identidad del adolescente y del joven. Imagínense todo ese arsenal de poemarios, todo ese conjunto de poemas que nos brindan previo a 1950, posterior a 1960. Como una hipótesis de trabajo, yo creo que es mucho más de lo que les puedo decir ahora. Los he recopilado los poemas, por supuesto, pero para los efectos de la ponencia lo he resumido en este periodo. Sería importante, siempre como punto de partida, más allá de que tengamos un conocimiento previo, definir a qué llamamos identidad. Y desde la perspectiva de María Domínguez González, voy a leer lo que yo más o menos he incorporado en esta selección de poemas que les he traído para hoy. Las identidades, ya no hablamos de solo una identidad, las identidades son aquellos rasgos de carácter que una persona toma de otra, que en algún punto admira, idealiza o en el peor de los casos teme. De manera que muchos de los poetas, al referirse a la adolescencia y a la juventud, pues lo que van realizando es lo que se menciona en la diapositiva: suponer, idealizar o en algunos casos temer, vale decir, presagiar cuáles son las dificultades de un adolescente. No obstante, centrándonos en el título de la ponencia, quisiera precisar otro concepto vinculado a las identidades juveniles. Por supuesto, paréntesis aparte, si la ponencia fuese pues más o menos hacia 1950, con los estudios de Piaget, con los estudios de Vygotsky, la definición de identidad estaría demasiado marcado por una edad y casi sería una etiqueta. En el presente ya no es así. Muchos de ustedes son docentes y ejercen la carrera y se han podido percatar que más allá de una definición acartonada, la identidad juvenil es variopinta. Pero en esa variopinta definición hay algunas constantes. Quisiera leerles algunas implicancias que he podido plantear en la diapositiva. Desde el punto de vista sociopsicológico,
La identidad juvenil entraña una sucesión constante de cambios, las cuales comienzan a debatirse en asuntos relacionados con su vida pasada, presente y futura, que tal vez nunca antes habían cuestionado. Y por ahí se encamina un rasgo del perfil adolescente juvenil, esa, ese pensamiento vinculado a los tiempos, a lo que hice, a lo que soy, a lo que seré. Y en ese ubicarse en el tiempo-espacio, pues el adolescente, el joven, siempre se está autopreguntando. Un adolescente mucho más audaz pregunta a un mayor, pero normalmente no lo hace. Desde el punto de vista intelectual, sigo leyendo la diapositiva, su pensamiento es más abstracto, lógico y teórico, lo que les posibilita la adquisición de una autovaloración, autodeterminación e incluso autoeducación más consciente, todo lo cual redunda en la construcción de su identidad. Estamos frente a un perfil adolescente juvenil, a una persona de entre 12 a 17 años de edad, en la cual ya incorpora dentro de su saber algunos cuestionamientos mucho más, como señala la diapositiva, abstractos. La preocupación por la vida, la preocupación por el tiempo, la preocupación por el futuro, que es la preocupación por la vida. Y también la preocupación de la persona frente a lo que puede ser su país, su familia o su comunidad. Hago esta precisión porque muchos de los poemas vamos a ir reconociendo algunos de estos rasgos. Y de manera que estas caracterizaciones también se convierten, entre comillas, en unos criterios de selección de los poetas. Porque al encontrar identidades juveniles en la poesía peruana, tenemos que basarnos en algunos conceptos que son puntos de partida. Creo importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo siguiente. En aras de que la teoría sobre la literatura infantil y juvenil progrese, se asiente y de alguna manera se convierta en un criterio, siempre será necesario que los estudiantes e investigadores afirmen sus conceptos, porque no es, en mi opinión, una acción tan ligera realizar, por ejemplo, una antología de poesía infantil o juvenil, tan solo porque se mencione palabras en diminutivos, juguetes o una palabra de enamoramiento. No, sobre esos temas hay algunos conceptos que, pensando en el receptor, pensando en sus intereses, pensando en su psicología, es más, incluso pensando en su filosofía de vida. Para no ser muy teóricos, voy a compartirles una siguiente diapositiva que enfatiza, sintetiza, resume un aspecto más de las identidades juveniles. Dice Krakow, uno de los rasgos más característicos de la juventud es justamente su constante tendencia al redescubrimiento de su forma de ser, existir, pensar y relacionarse con los demás. Ser joven, ser adolescente, es enfrentarse al redescubrimiento del cuerpo, de la sexualidad, de sus potencialidades e insuficiencias. Muy bien. Identidades juveniles en la poesía peruana, 1950-1960. He definido, he precisado, he caracterizado que entiendo culturalmente hablando y psicológicamente delineado como identidades juveniles. Y vino el gran problema, porque indagar siempre es un problema. La poesía peruana tan exquisita de canto a canto. He tenido que seleccionar un conjunto de poemarios, ¿ya? Este es un filtro de más o menos unos 18 poemarios que se escribieron entre 1950 hasta saliendo la década 1960. El límite es Los adioses de Manuel Escorza. Por supuesto que no son poemarios dedicados a un público juvenil. Es muy difícil encontrar ese tipo de textos porque este concepto de literatura infantil y juvenil adquiere mayor fuerza más o menos hacia los 90, hacia adelante. Previamente a ello sí podemos tener un conjunto de poemarios en la cual, como cuando uno come un panetón y agarra las pasas, puede abrir el poemario y seleccionar e identificar un poema en el cual pueda reconocer una identidad juvenil. Les presento a los textos, viene a ser
Osvaldo Reynoso con Luzbel, 1955, Al pie del yunque, de Leoncio Bueno, 1957, eh, Washington Delgado, Un mundo dividido. El libro pues marca desde 1951 a 1970, pero dentro del libro hay un poemario titulado Para vivir mañana, que es de 1958 a 1961. Posteriormente, Blanca Varela con Ese puerto existe, y cerramos esa década tan exquisita en poesía con Los adioses de Manuel Escorza. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera hacer una precisión muy importante, pero más que una precisión, una insistencia. No son poemarios exclusivamente escritos para jóvenes, pero sí son poemarios en los cuales uno puede reconocer identidades juveniles. Lo que sí ha quedado como deuda es que me he percatado, bueno, no era muy difícil, que muchos de estos poemarios era cuando estos poetas pues tenían una edad juvenil todavía o recién que estaban saliendo, ¿no? Algunos entre 20, 25 años, 30, algunos ganadores de premio Poesía Joven en el Perú. Entonces, eso ya puede ser un indicador también o una línea de indagación. Bien, entonces, habiendo presentado los poemarios, les voy a presentar los poemas en donde he podido reconocer identidades juveniles. Recordemos que estamos en el escenario del 50 al 60. Permítame leerle este primer poema. Es el poema, no lleva título, lo empiezo a leer. Los espejos nocturnos siempre queman rostros inocentes. Los inocentes tienen bocas sangrientas que muerden pupilas, aguas corrompidas que purifican manos, muslos iluminados de pecado, ventanas abiertas al mar, puertos al sueño, cuchillos ardientes, aromas azules, colores salados, flores turbadoras en la hoguera de sus pechos. Los inocentes claman, maldicen, derriban ídolos terrenales y mueren degollados en el mar. Este poema de Osvaldo Reynoso nos remite a uno de sus libros muy importantes, publicados en 1960 y justamente titulado Los Inocentes. Los Inocentes, para Osvaldo Reynoso, hace referencia a los adolescentes que conviven o viven en la ciudad de Lima y que aún están empezando a conocer, digamos, los avatares de la urbe. Es bien curioso que mucho nos hayamos centrado en este libro de los inocentes y este poemario se haya olvidado. Algunos de verdad dejan de percibir porque conciben que son anotaciones poéticas sin mucha importancia. Pero he podido localizar este poema porque al remitirse a los inocentes, Osvaldo Reynoso está haciendo referencia a los jóvenes, a los adolescentes. No voy a centrarme en un análisis detallado del poema, pero sí voy a centrarme en una explicación un tanto particular de algunos de los versos que me permitan caracterizar a los adolescentes, mejor dicho, caracterizar la identidad juvenil. Dice Osvaldo Reynoso que los inocentes, en la segunda estrofa, tienen muslos iluminados de pecado. Pónganse a pensar en algún estudiante de entre 12 a 16 años y le dicen ustedes, oye, tú tienes muslos iluminados de pecado. Por supuesto que es una manera muy poética de decir que los adolescentes están bastante empapados de un conocimiento altamente sensorial, tal vez lujurioso incluso, pero que esa es la marca de su temporada, de su tiempo, de su edad. Entonces vemos una representación del adolescente muy vinculado a la sensorialidad. Pero no solamente es ello, como podemos ver en la última estrofa. Los inocentes, los jóvenes, nunca son seres pasivos, calmados, como menciona la tercera estrofa. Los inocentes, los jóvenes, los adolescentes, siempre están a la expectativa de derribar ídolos terrenales.
¿Cuál es la identidad juvenil que puedo reconocer en este poema? En lo posible, sintetizarlo en una oración. El adolescente, en la perspectiva de Osvaldo Reynoso, es sensorial y rebelde, ¿no? Es una persona que capta la realidad a partir de sus sentidos, pero también está en las condiciones de no creer en todo lo que le dice. Muy bien. Este poemario, el cual invito a leer dentro de la concepción de la literatura juvenil, por lo menos, eh, Reynoso se centra en entender al adolescente como sensorial, rebelde, pero tan rebelde es que incluso Osvaldo Reynoso plantea un poema en el cual el adolescente se dirige a Luzbel, vale decir, al diablo. Y como dice el poema, Luzbel, ángel furioso y triste. Permítame leerles el poema. Entendamos que la voz que inicia el poema es la voz de un adolescente. Desterrado para siempre de la infancia, llego a ti con mis alas blancas para beber de tus heridas el fuego que me falta, para que ultrajes mi intocable corazón. Luzbel, ángel furioso y triste, que pudres tu inocencia en un lago, no me cansaré de lamer la luna, de poner más manos en el sol, de quemar mi rostro en el amor. No me cansaré de maldecir la luz, no me cansaré de gritar en el sueño. No me cansaré de decirte que la niebla es fuego y que la sangre es fuego que se muerde, hasta que me devuelvas la inocencia de mis manos. En este tono bastante adolescente, la voz poética se dirige a Luzbel, al demonio, a lo prohibido, y también se revela, lo niega, le rechaza, le informa reiteradamente que caso no le hará e incluso le reclama que tiene que devolverle la inocencia perdida. Bien, hasta aquí sobre el poemario Luzbel de Osvaldo Reynoso. Paso ahora a otro poemario, pero más precisamente a un poema perteneciente al poemario Al pie del yunque, Al pie del yunque de Leoncio Bueno. Cuando uno lee el título, dirá Reflexiones ante la cuna, y algunos sospecharán pues de que estamos frente a un poema infantil. Insisto, dentro de estos poemas, la tarea es reconocer, rastrear qué identidad se tiene del adolescente. En efecto, el título es un título un poquito supuesto como poema infantil. No obstante, como vamos a apreciar entre los versos, sobre todo en la segunda parte del poema, vamos a reconocer qué es lo que está pensando Leoncio Bueno, el poeta, sobre los adolescentes. Por supuesto que se dirige a su hija, pero la representación del adolescente sí queda muy marcada. Y también va a hacer eco con lo que a veces nos pasa en la vida. Permítanme leerles el poema. Reflexiones ante la cuna. Esta vida es más piña cada día. Cada día es más ciego este tugurio. Se encoge y pesa menos nuestro pan. Y estando así las cosas, te hemos traído al mundo, burbujita. ¿Qué puedo hacer ahora, a esta hora, en que las papas queman y lejos por las nubes vuelan como satélites los garbanzos? Le daré a mi terca frente, le daré mi terca frente contra un muro, para ver si restalla algún ideal. Romperme el alma quiero, pujar y tragarme algunas piedras. Es todo cuanto sé, es todo cuanto puedo. Por supuesto que hemos reconocido cómo la voz poética se dirige a un bebé, a una burbujita. No obstante, veamos la segunda parte del poema. Burbujita de mi alma, yo te juro convertirme en un peón incomparable, ser de veras un negro en las tareas, cumplir 10.000, 100.000 jornadas rosas, empernarme en mi banco de trabajo, a fin de que tú, siquiera tú,
crezcas buena moza, distinguida y un poco impertinente, y vayas algún día a esa vieja casona de San Marcos a juntarte con centenares de estudiantes inquietos, talentosos, pendencieros, desde donde tal vez llegue a hacerte oír y suene tu voz como un rebenque impávido y digas esas cosas que nosotros no sabemos decir por ser tan rústicos. Este poema de Leoncio Bueno, que en un primer momento lo hemos podido reconocer como cuando se dirige a su burbujita, cuando se está dirigiendo a su burbujita en esta segunda parte ya lo está imaginando adolescente, estudiante universitario, así como ustedes de Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Y le dice, pues, a fin de que tú siquiera tú crezcas como buena moza. Bueno, nuestros padres nos han dicho eso, pero no en versos. Siempre nos dicen, ¿no? Tú vas a recibir la educación que yo no tuve. Ese eco puedo reconocerle en este poema, pero va más allá de solamente recibir educación, va más allá porque tú tendrás que juntarte con centenares de estudiantes inquietos para que suene tu voz, para que puedas ejercer tus derechos, para que puedas ejercer un reclamo por la vida, por el país. Yo quiero sintetizar este poema con una afirmación, siempre a modo de primera lectura, ¿no? Por lo que hemos podido ver en el poema, el adolescente siempre representa la esperanza de los padres. Creo que más allá de los padres incluso, siempre representa la esperanza de un país. Esa es una representación que nos da Leoncio Bueno en este poema, Reflexiones ante la cuna, del poemario Al pie del yunque. Bien, entramos con el poeta Washington Delgado. Espero no aburrirlos con la lectura de los poemas porque a veces son bien tediosos, pero esa es una tarea, esa es una tarea siempre importante de que en el aula el poema tiene que recorrer. No le podemos contar un poema. Y otra tarea mucho más importante sería que seleccionemos los poemas que puedan ser audicionados por los lectores jóvenes. No en el ánimo de que sea fácil o muy fácil, siempre puede implicar un desafío, pero siempre que el estudiante diga, yo me reconozco, yo me identifico, eso me puede pasar, siempre va a tener un like esos versos. Este es un poema que, como se mencionaba al inicio, pues presiento que tiene ligeras abstracciones. Vale decir, ligeros conceptos un tanto abstractos, aunque no implica el silencio de la comprensión. Es el poema de Washington Delgado titulado Madura mi tamaño. Les voy a leer el poema. Madura mi tamaño. Tengo en cuenta que la tristeza crece como el humo y si le dan espacio, todo lo invade, impregna y desmerece. Pero madura mi tamaño y no solo es tristeza, sino también angustia, que crece como el humo, todo lo invade, impregna y desmerece. Pero no es solo angustia ni tristeza, sino también conocimientos y esperanza, alegría y amor, íntimas ganas que no crecen con el humo, como la piedra permanecen, las moja el agua, el hollín las cubre, las pule el tiempo, nada las penetra, y así es como madura mi tamaño. Es un poema que lo he conectado con la madurez, o sea, la madurez del joven. Es una voz que va reconociendo cómo en primera persona madura su tamaño, madura su corporeidad, su edad, su ser, su yo. Está mirándose, se está reconociendo, se está dando cuenta quién es él. En otras palabras, como decía casi al inicio, se está descubriendo o redescubriendo. Hay algo muy importante que esta voz adolescente se percata, lo que se lee en la segunda estrofa. Madura mi tamaño y no solo es tristeza, sino también angustia. Si le hacemos leer este poema a un adolescente, aunque no los diga, va a poder darse cuenta que su soledad va a implicar cierto grado de tristeza
y en algunos casos ciertos momentos de angustia del futuro, de qué voy a hacer el próximo año, a dónde voy a postular, si mi padre me va a seguir apoyando o si lo que yo pude estudiar significa una posibilidad de la familia, solamente en términos adolescentes estudiantiles. Imaginemos otras dificultades. Pero es un adolescente también que en pleno conocimiento de su situación, como se señala al inicio de la tercera estrofa, pues muestra optimismo. Pero no solo es angustia ni tristeza, sino también conocimientos y esperanzas, alegría y amor, íntimas ganas que no crecen con el humo. Vemos, en resumen, que a partir de este poema, el adolescente en madurez se reconoce emocionalmente y ya está en la condición de evaluar un concepto abstracto, como se puede señalar en la antepenúltima línea, en el antepenúltimo verso. Se da cuenta que estos cambios, el tiempo las pule, el tiempo le va a dar forma. Ese es un rasgo, por lo menos, de un momento de madurez del adolescente. Ya toma esas responsabilidades en futuro y sabe que pues son las circunstancias lo que va a transformar. Bien, eh, algunos dirán, ¿y no hay poetisas? Sí hay poetisas también. Siguiente poema. Es seleccionado el poema El Paseo de Blanca Varela, perteneciente a ese Porto Existe, 1949-1959. Eh, es un poema en el que ya se percataron a partir del primer verso que lo habla en un sentido más colectivo. Vamos, imaginen este poema en el cual la voz poética, la poeta, está al costado con un adolescente. No es que yo imagine solamente, por supuesto, sino por el discurso que le transmite, me voy percatando de que está frente a un sujeto en este proceso de madurez. Y le dice, permítame leer el poema. Vamos, la luz cambia, el luz, perdón, vamos, la luz cambia, la luz y el viento nos esperan creciendo. Es hacia la noche donde vamos, al frescor de la sombra continua, a beber de los frutos vivos que penden de ramas increíbles. Ahora hay tal certeza de que un pie sigue al otro y el sol y la luna hacen el día juntos y el reposo no es terrible. No es este el lazo, ni tú eres hoy la presa pequeña. En este poema, la voz poética se dirige a un tú lírico más o menos de una edad adolescente. Las afirmaciones son bastante claras. Los adolescentes, en algunos momentos, no se percatan de lo que está ocurriendo con ellos. Siempre necesitan ese tono amical como se puede reconocer en el poema. Vamos, la luz cambia, todo cambia, estás cambiando, nosotros cambiamos. La luz y el viento nos esperan creciendo y vamos más bien hacia esa noche. En ese instante de la adolescencia, estamos bebiendo los frutos vivos, estamos bebiendo los dulces frutos en todo caso. Ahora ya somos adolescentes y ya no estamos en la infancia en la cual teníamos demasiadas dudas, demasiados temores. Ahora, le dice la voz poética al receptor, ahora hay tal certeza. Ahora sí ya sabemos algunas verdades. Ahora ya sabemos que un pie sigue al otro, algo tan esencial. Ya no es como antes que creíamos que el sol me seguía. Ahora el sol y la luna hacen el día juntos. No es este lazo. Y ya no somos presas pequeñas. Le enfatiza, le aclara, le precisa. Un poema que tengo la esperanza de que a un lector adolescente le permita reconocerse. Para sintetizar este poema, eh, plantea una afirmación, ¿no?, que puede guiar la lectura. La adolescencia es la etapa del descubrimiento, pero ese descubrimiento a veces requiere de alguien que
nos encamine, nos oriente, nos señale, nos prenda la linterna para darnos cuenta. Para cerrar este periodo, en realidad breve, ¿no? Porque puse 1950 y 1960. En realidad es 1955, 1960. Entonces, 1950 al 55. Hay otro periodo también bastante rico en poemas. Cierro mi participación con un poema de Manuel Escorza. Por supuesto, Manuel Escorza es por momentos más conocido por su narrativa. Tiene un poemario titulado Los Adioses. Este poemario he resaltado este poema titulado Los Rapaces. Los Rapaces. Siempre que leamos un poema o un poema de esta naturaleza, eh, tratemos de ubicarnos en el tiempo-espacio para poder tener cierta claridad. Leo el poema. ¿Qué hay ahora debajo de las camisas de los muchachos que, antaño, tras los tigres corrían en su infancia veloz? Rapaces, relucientes, partían sin vacilar, veleros rapidísimos a conquistar países de seda con fines de esmeralda abrasadora. Días de plata delirante, invencibles fechas libres. La tempestad no pudo con vosotros. Envejecieron los vientos antes de cansarlos. Seres puros, vencedores del oso, íntimos amigos de las estrellas de mar. La infancia. ¿Qué son? ¿Qué somos hoy? Con recorosa mano escribo tu elegía. Vi al alba tu hermosura, bebí tu ardiente mediodía, y cerca ya a la noche los años se fatigan, y no vuelves a mí los ojos. Mi amor anciano se reclina en el hombro poderoso de la muerte. Dos momentos muy marcados. La estrofa de la izquierda, las estrofas de la izquierda, una descripción de los infantes enérgicos, atrevidos. En un segundo momento, este delineamiento poético sobre el presente adolescente juvenil. ¿Qué somos hoy? El poeta ha visto en el adolescente esa hermosura, ese ardiente mediodía, pero también que se le acerca la noche y que lo que ocurre a todos los adolescentes a veces que no quieren ver el rostro del padre, que no le quieren decir muchas cosas. Por eso este verso de la última estrofa es bien significativa, ¿no? Y no vuelves a mí los ojos. Para sintetizar este poema, una afirmación. Los infantes despliegan energía e imaginación. Los adolescentes transmiten belleza e ímpetu. Muchas gracias por su atención. Miguel, tantas cosas que conversar. Bueno, a mí me gusta, estoy muy agradecido por ser parte de esta mesa, Miguel, porque, bueno, con Miguel nos conocemos, somos samarquinos. Hemos coincidido algunas mesas, en otras reuniones académicas. Y coincidimos en nuestro interés por la poesía, por investigarla, por analizarla, ¿no? Em, y creo que investigaciones como la que tú estás realizando, yo creo que tú ya dentro del circuito académico, por lo menos local, ¿no? Yo ya veo que te estás distinguiendo en esta línea y con grandes y con buenos pasos hacia este enfoque de la poesía y pensándola en el marco de la LIG. Y me parece una línea de investigación muy interesante, muy rica, sobre la cual se puede plantear muchas cosas. Y una cuestión que yo iba pensando es cómo, gracias a tu abordaje, nos damos cuenta a los que nos gusta la poesía peruana, que es maravillosa. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la tradición poética peruana es impresionante, tiene muchas voces, diferentes sensibilidades, diversos lenguajes, ¿no? Existe una tradición poética peruana, ¿no? Un canon.
nombres representativos que conocemos, que leemos más o menos, pero pues ahí está Vallejo, y algunos que ya Miguel ha mencionado, el mismo Washington Delgado es un poeta conocido, representativo, pero existen otras voces que no, pese a ser conocidas, no están lo suficientemente estudiadas y por extensión no están suficientemente leídas, ¿no? Leoncio Bueno, por ejemplo, ¿no? Es decir, Miguel, tú y yo que conocemos un poco sobre las investigaciones, ¿cuántas investigaciones en verdad hay sobre Leoncio Bueno? No hay muchas, en verdad se carece, ¿no? Y ni qué decir sobre los lectores de Leoncio Bueno, sobre todo los lectores en la comunidad universitaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que si que las investigaciones en torno al alijo relacionadas a ellas, como las que lleva a cabo Miguel Ángel, hacen posible visibilizar autores, actualizar a autores, mostrarlos desde otras perspectivas que en la tradición poética tradicional y en los estudios tradicionales sobre poesía no se ven, no se rescatan. Yo creo que ahí las investigaciones sobre la literatura infantil y juvenil tienen un trabajo muy importante, ¿no? Rescatar voces que se dan por supuestas, conocidas, pero que no se leen realmente en la práctica y no toman otro aire desde nuestra interpretación, nuestra lectura, ¿no? O sea, a mí me parece que la poesía le da un nuevo aire a la tradición poética peruana, porque el trabajo que hace es muy interesante, ¿no? A lo largo de estos poemarios que nuestro invitado ha mostrado, son poemarios que más o menos se conocen, por supuesto, algunos más que otros, pero ya verlos desde esta otra mirada, desde la identificación de estas sensibilidades juveniles, ya permiten que nosotros pensemos en otro tipo de tradición, ¿no? O sea, se podría hacer tranquilamente un listado importante de poemas, de libros, de autores que se han tenido la posibilidad de plasmar poemas donde el imaginario juvenil se transmite, se propone y se sugiere, ¿no? Me encantaría destacar algunas cuestiones que he ido apuntando aquí sobre tu intervención que parecen fundamentales, ¿no? Uno podría llegar a la conclusión, viendo una exposición como escuchando a Miguel Ángel, que un factor importante en estos poemas es cómo trazan una identidad cambiante, ¿no? Que fluye, ¿no? Que está, como ya lo ha mostrado Miguel Ángel, en un constante autodescubrimiento, ¿no? Y hay algo que no sé, y te lo quería preguntar, eh, hay algo que he notado en estos razonamientos juveniles que aparecen en estas voces poéticas, y creo que por ahí lo decías, pero bueno, yo lo voy a decir cómo lo he entendido, ¿no? Me parece que son racionalidades que están muy prestas a la imaginación, ¿no? A la fantasía, y eso es creo que es como una herencia de la infancia, ¿no? Porque ciertamente son como identidades que están transitando, ¿no? No dejan de ser, o sea, ya están saliendo de la infancia, están transitando hacia la adultez, pero están en toda esa zona liminal, ¿no? Esa zona es una suerte de migración espiritual, afectiva, racional, y algo de niño tienen, no absolutamente no son niños, pero cuestiones quedan, y esta cuestión de una racionalidad presta a la imaginación, a la proyección hacia el futuro, tú lo habías dicho, ¿no? Me parece que es un rasgo importante, ¿no? Sí, este, y lo que uno puede percibir, más o menos por sus lecturas de textos de psicología, Mm, es el encasillamiento de algunas conductas adolescentes, porque eso también es un imaginario lo que nos plantea, ¿no? Algunos rasgos. Entonces, lo que yo veo eh, a veces son descripciones muy cortantes, limitantes, pero también mientras iba leyendo estos poemas, porque en alguna ocasión ya me había ocurrido cuando estaba estudiando no la adolescencia, sino la infancia, ujú. que me va a dar más que un estudio psicológico, porque la proyección poética va a tratar de captar
esas diferentes identidades juveniles, independientemente de la edad, independientemente de la edad. Y como menciona el profesor Alex Morillo, pues el adolescente percibe la infancia no solo como punto de partida, sino como impulso imaginativo, de ímpetu, de ánimo para desarrollar pues su presente. Claro, el adolescente que está pensando qué va a estudiar el próximo año no está imaginando hacia atrás, sino pos. Y ese es el rasgo, digamos, que puede estar transitando transversalmente, propiamente, en estos poemas. Ahora, incluso cuando la voz poética, entre comillas, un poco mayor, observa al adolescente, también, ¿no? También lo imagina con todo ese arsenal infantil, imaginativo que ha tenido, ¿no? Eh, por otro lado, este, me ponía a pensar, a partir de tu comentario, profesor Alex, eh, ¿cuánto hay por descubrir como lectores docentes, como lectores preocupados en la literatura para jóvenes, respecto a los poemas que le podemos brindar a los estudiantes? Porque, para ser muy honestos, una cosa es hacer una selección, no le voy a llamar porque esto no es una antología, una selección de poemas, pensando en un lector juvenil, en una sensibilidad juvenil, en hacer un cúmulo de poemas que tenga que obligatoriamente estar en el plan lector, independientemente que la selección sea adecuada. Ahora bien, es tarea de nosotros, lectores, investigadores, docentes, porque digamos que si ya la poesía está relegada, postergada en las escuelas, y el plan lector de cada 10 libros, a veces uno es de poesía, imagínense que cuando les toque leer algo que en este momento no le dice nada, o planificadamente no se les dice nada. A mí me encanta, y al profesor Alex también le encanta seguramente los poemas de Vallejo, pero a ver circunstancias, pues, en que los heraldos negros probablemente no le digan nada, a menos que hagamos una vinculación entre heraldos negros y la pandemia. Esas son tareas docentes. Claro. Y es muy cierto lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Nosotros como docentes no creo, y estoy totalmente de acuerdo con Miguel, no tenemos que mediar textos que la tradición nos dice que tenemos que mediar o que los investigadores usualmente investigan. Hay que pensar mucho en los intereses de esta comunidad, además que tenemos alumnos que representan una comunidad heterogénea, ¿no? Son diversos intereses los de ellos. Y un gran obstáculo es el lenguaje, a veces. Vale decir, a veces desde el colegio, de una mirada muy tradicional, se presentan textos que pueden tener un valor estético histórico muy importante, pero a nivel de lenguaje se presentan con una dificultad que termina desalentando el interés y el acercamiento al poema. Yo usualmente prefiero utilizar poemas cuyo lenguaje sea lo suficientemente accesible para romper esa primera barrera, ¿no? Porque usualmente la primera idea que se tiene sobre la lectura de un poema es un lenguaje que no entiendo. Es un lenguaje que no entiendo, es un lenguaje encriptado, y el trabajo artístico y metafórico, la carga simbólica de las palabras, no necesariamente tiene que ser equivalente a un lenguaje complicado. Creo que los poemas que Miguel nos ha reunido esta tarde no pueden ser caracterizados a partir de un lenguaje muy encriptado, no son palabras totalmente alejadas o lejanas a nuestro uso, son palabras muy cercanas, coloquiales. Eh, Pese a ello, genera un efecto estético. O sea, a pesar de que son sencillas y accesibles, genera un efecto estético, ¿no? Ahora, yo quería complementar una cuestión interesante que dijiste y que tiene que ver mucho con el poema de Leoncio Bueno, ¿no? Leoncio Bueno es un poeta muy interesante, poco estudiado, poco valorado,
que merece una atención en verdad diferente, porque siento que en ciertos, lo que ha quedado claro es que Miguel Ángel nos ha venido a decir que acercarnos al imaginario juvenil se puede hacer de diferentes maneras. Los poemas ofrecen diferentes formas de acercarse al imaginario juvenil. Puede ser una voz poética que encarne esa sensibilidad juvenil, puede ser, como en el caso del poema de Leoncio Bueno, ¿no? Una, una mirada adulta observando lo que va a ser una vida juvenil o lo que podría o lo que busca que sea su hija, ¿no? Pero estaba pensando que tal vez eh, la identidad juvenil también a veces se muestra como heredera de algo, ¿no? Y yo siento que a veces las voces juveniles o adolescentes, por ejemplo, traen la herencia de esa impronta imaginativa infantil, pero no es la misma, ¿no? O sea, dejan ver que traen como herencia, como bien, el hecho de haber sido hace muy poco sujetos entregados a la imaginación, pero ya no en una inocencia absolutamente pura y protegida. Son sujetos que se entregan dolorosamente al mundo, ¿no? Y a partir de esa iniciación dolorosa en el mundo, profunda y dolorosa y ambigua y compleja, también la imaginación les dice muchas formas de cómo entender esa iniciación dolorosa en el mundo. ¿Sabes por qué te decía esto? Porque en el poema de Reynoso, yo he notado, no sé si compartes esto, en el poema de Reynoso, además de las cuestiones que tú ya muy bien has señalado, una sensación de fatalidad, ¿no? Para decirlo de una manera muy coloquial, el adolescente se siente a morir, ¿no? Cuando experimenta por primera vez el desamor, ¿qué pienso que siente? Estoy muriendo, ¿no? Estoy desangrándome por ese desamor, por ese amor no correspondido. Hay, o construye ciertas imágenes ciertamente fatalistas, ¿no? La imagen que más me llamó la atención es esta, eh, y mueren degollados en el mar. ¿Qué tal imagen, no? ¿Qué tal imagen? O sea, me parece que hay una impronta fatalista desde esas primeras experiencias profundas que adolecen, que sufren, ¿no? Y eso me parece interesante. O sea, ya no es el asombro infantil, es el asombro con consecuencias complejas que, que cuestan entender. Por eso creo que con acierto Miguel hablaba también de un redescubrimiento, ¿no? Y es muy interesante cómo en este punto de estos poemas juveniles, Miguel, eh, esta poesía entra en correspondencia con uno de los aspectos más importantes de la narrativa peruana, ¿no? Siempre converso con mis estudiantes de qué tan constante es la aparición de personajes adolescentes en la narrativa peruana. Ribeiro, ¿no? Algunos personajes de Arguedas, obviamente Vargas Llosa. No sé por qué pensé inmediatamente cuando leí este poema de Reynoso a nuestros protagonistas adolescentes de Los Gallinazos sin Plumas, ¿no? Que después del desenlace fatal con el abuelo, salen y no es la mirada esperanzadora de que ya su vida se resuelve, sino es una ciudad que los espera con las mandíbulas abiertas, ¿no? Una ciudad monstruosa, ¿no? Entonces, yo creo que estos poemas juveniles pueden tener estos puentes, ¿cierto? Con ese aspecto importante de la tradición literaria en general, ¿no? Siguiendo esa lectura, eh, ya un poquito, porque como les comentaba hace un momento, yo voy a leer el poema y voy a centrarme en algunos versos, ¿no? Parece decirnos el poema cómo es el adolescente y simultáneamente cuáles son sus problemas, ¿no? O sea, cómo va acompañado de sus problemas, de sus afectos, de sus desamores. Ahora, sería interesante, pues, a través del marco contextual histórico de estos poemas, pues, ¿no? Ver cómo intersectan. No obstante, siendo un poquito centrados en el poema, fijémonos en el segundo verso del poema de Reynoso. Dice, los inocentes tienen bocas sangrientas. O sea, ya estamos hablando de un adolescente que, por lo menos en sus fauces, ya no tiene la imaginación solamente, sino hay cierto dolor, ¿no? Cierto
entrañamiento, que muerden pupila, dice, ¿no? No son seres demasiado puros como en algunos de los versos hemos leído. Si nos fijamos por lo menos en la tercera estrofa que dice, ¿no? Los inocentes claman, maldicen. Sería importante o bastante desafiante saber por qué esta imagen del adolescente de los 50, entre comillas, pues está en ese proceso de clamar y maldecir, porque recordemos que Corsa, o en todo caso el mismo Leoncio Bueno, ya a su hija, cuando sea adolescente, ya le están cargando unas tareas que él no los pudo hacer como padre. Como dice el último verso de este poema, nosotros no sabemos decir, no supimos decir, porque somos o fuimos tan rústicos, tan rurales, probablemente sin educación, pero ya las personas en los 50 con la masificación de la educación está confiando más que cualquier otra sociedad, creo yo, en sus hijos, más aún en su hijo adolescente y más aún en su hijo adolescente desde niño ya lo está encaminando. O sea, hay una preocupación, hay una gran confianza, porque, como le dije, no me centré en interpretación, pero entre líneas ya estamos viendo esta responsabilidad social del adolescente. Esta responsabilidad social que se traducirá pues en una responsabilidad nacional, académica, pero Leoncio Bueno, por lo menos a partir de este poema, ya está enmarcando una psicología juvenil que hereda pues los deseos, los buenos deseos de los padres y de lo que la sociedad espera de ella. Para ser muy honesto, son líneas que se están aperturando en esta conversación. La verdad, la verdad. Y yo solo complemento con algo más. Es muy particular, es muy significativa la línea de tiempo que Miguel ha escogido, porque se trata de poesía generada, producida y pensada desde 50 en adelante. Décadas no menos importantes, son decisivas de una realidad peruana convulsiva, conflictiva, que se está, que se está pensando a sí misma cómo definirse, ¿no? La generación del 50 en adelante es una generación de intelectuales y escritores que está tratando de entender con dolor, con, con, con ganas de también de transformar y revolucionar ideas desfasadas de lo peruano para tentar ideas posibles y futuras de lo peruano, porque es una realidad muy compleja. Entonces, no solo se trata de personajes juveniles o de voces juveniles en una realidad X, sino son sensibilidades o subjetividades juveniles en una realidad como la peruana, en muchos casos. Y creo que por eso hay una carga de esa herencia, ¿no? Yo creo que en el poema de Leoncio Bueno, por ejemplo, no solamente hay una carga, la voz adulta que carga un instinto de rebeldía y que eso le lega, ¿no? Le hereda a la hija que en algún momento espera que esa rebeldía encienda y se active y transforme la realidad, ¿no? Entonces puede ser que esa proyección y esa herencia sea una lectura de los poetas de cómo entiende un posible país bajo una idea de futuridad figurada en estas presencias juveniles, ¿no? El Perú es una realidad compleja. Bueno, transformémosla desde estas presencias adolescentes, que en ellas estará el cambio, tal vez, no lo sé, estoy especulando ahora. Pero quizás a lo que voy es que construir estas alusiones adolescentes, juveniles, ¿acaso es una forma de posicionamiento del poeta, de cómo entiende su realidad también, ¿no? Es su lectura de un siglo XX adolescente. Es Correcto. un Perú del siglo XX adolescente. Lo había imaginado ya Luis Alberto Sánchez en un nivel mayor, pero los poetas están imaginando en la representación juvenil una proyección, vamos a decirle por ahora en términos territoriales, nacional, de cómo se está comportando, cómo se está vislumbrando estas circunstancias económicas, sociales, de migración, de definición, de masificación de la educación, de crecimiento de esperanza, porque eso implicaba, ¿no? La llegada a Lima, la masificación de la educación implicaba los deseos y esperanzas, pues, no de los migrantes, del mismo país. Ahora, es un segmento que por azares y por el tiempo lo he demarcado. El 60 debe ser más desafiante porque las conexiones internacionales son más ricas,
Y no quiero decir nada del 70 porque imagínense, esto debe ser eh, esta mesa comparado con toda la universidad, ¿no? Ah, Es muy, eh, muy pequeño el segmento, pero no deja de decirnos cómo fuimos hacia los ah, 50 o cómo pensamos al adolescente en esa etapa. correcto, correcto. Y estoy pensando en otras voces, ¿no? Que no están dentro de tu línea de tiempo, pero que habría que revisar en esa línea con matices, ¿no? Heró, Sebastián Salazar Bondi, Alejandro Romualdo. Y para conectar, y eso te lo quería comentar, Miguel, Colchado. Colchado, claro, es el narrador, ¿no? Todos los conocemos por la saga Cholito, por Rosa Cuchillo, por Cordillera Negra. Pero una de las características que a mí me interesa de Colchado, poeta, es que tiene muchos poemas que abordan esta sensibilidad adolescente. Me parece muy interesante su trabajo en ese sentido. Entonces, esa versión de Colchado poeta, me parece muy interesante trabajarla. Bueno, pero abramos un poco el debate o la conversación y quisiera saber si aquí en la sala o en redes tal vez existe alguna pregunta, algún comentario para nuestro invitado a propósito de aquí nuestro buen amigo. Ahí hay un micrófono, ahorita te lo... Sí hay un micrófono para... De solamente cinco, ¿o no? Poetas, pero rescata a un poeta importante que pocos hemos leído, ¿no? A Leoncio Bueno. Es un poeta, si uno solamente lee ese poema, no sé si ustedes escuchaban por ahí algún crítico que decía que si es que un poeta hace un poemario de 100 poemas y basta que un poema sea bueno y caló en ti, y es un gran poeta, ¿no? Y este poema de Leoncio Bueno, que le dedica a su hija, eh, es, claro, llamado Reflexiones ante la cuna, si uno lo lee, ve el devenir existencial plasmado de él a su hija, ¿no? Pero hay que indagar en quién es Leoncio Bueno, ¿no? Es un poeta popular, ¿no? Poeta del pueblo, de la línea de Escorza, de la línea de Romualdo, hasta de Valcárcel, ¿no? Tienen otra, hay una carga simbólica más consistente que los poetas puros, como Blanca Varela, por ejemplo, o Washington Delgado, ¿no? Que más se enfocan en la forma que en el fondo. Leoncio Bueno le pone ese músculo poético, ese verso fortificado que uno nota en un poeta cuajado, ¿no? Que no ha sido reconocido, no ha sido muy valorado por el canon, pero que Miguel Ángel lo está revalorando y lo hace conocer en el auditorio, ¿no? Muchos podrán encontrar en las librerías los poemarios de Blanca Varela, la obra de Escorza, la obra de Reynoso y algo también la obra de Guachito Delgado, pero Alicio Bueno es complicado encontrarlo, ¿no? Y como gran, eh, se puede decir, bibliófilo Miguel Ángel, tiene este gran poeta y tiene parte de sus poemarios y se rescata este gran poema, ¿no? Ligado a esta ponencia de identidad infantil y juvenil, sino que me enfocaba cómo rescata al poeta, cómo lo ventila al público para que reconozca que hay un poeta que surge en el 50 y mantiene esa impronta ligada a la carga simbólica de su vida, ¿no? Porque cada persona cuando escribe parte de una carga simbólica, parte de todas sus penas y todas sus alegrías, ¿no? Parte de su realidad también. Y por eso que llamaba la atención cómo reflexiona Miguel Ángel respecto a la poesía y al tomar el lienzo bueno lo revalora, ¿no? Y eso está bien, como dice Alex, ¿no? Lo revalora y así lo hace notorio en la ciudad letrada limeña, ¿no? Solo eso. Muchas gracias. Sí, o sea, es muy importante que nuestro público reconozca, ¿no? Reconozca el trabajo de reivindicación, porque los investigadores hacemos eso también. O sea, no solo es un tema intelectual, también reivindicamos figuras, ¿no? Rescatamos, eh, porque hay muchas voces que no se conocen, que están silenciadas, y siempre tenemos que apuntar hacia eso, ¿no? Hacia el rescate y la reivindicación. Es parte de de la labor intelectual, ¿cierto? ¿Alguna otra intervención? Ah, por aquí, por favor.
Disculpen la tardanza, no he estado desde el comienzo de vuestras exposiciones, pero leer estos poemas, tanto de Bueno como el anterior de Reynoso, me hizo recordar el poema de Chacho Martínez, Ah, el de, el título es un poco largo, ¿no? Es Botella de mar para Iskra Ollare. No sé si lo conocen acá los Cesario jóvenes. Martínez, Sí. gran No, poeta. me refiero a los chicos, ¿no? No, sí, pero es gran poeta, Sí. ciertamente. Entonces me hizo ¿No? recordar ese poema tremendo, Sí, ¿no? De muy una bueno. dimensión, no sé, diría descomunal. Sí, Eso sí, sería sí. todo. Sí, Cesario Martínez, otro extraordinario poeta. Extraordinario, poco conocido. Botella de mar para Iskra Ollage. Ujú, Como casi todo está en la internet, ¿no? Está en el ujú. YouTube, en el, en la internet. Se lo Muchas gracias recuerdo a los chicos, a las chicas. gracias por aludirlo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que sí, es todo este trabajo sobre la poesía juvenil necesariamente va a poner en primer plano a voces poéticas que no se leen, que no circulan, ¿no? Creo que ahí también hay una pregunta, comentario. Sí, bueno, en primer lugar las poesías están hermosísimas. Bueno, lo que me puse a pensar fue que la adolescencia de ahora, o el adolescente de ahora, no es lo mismo del adolescente como de hace 50 o 100 años atrás. Y me he dado cuenta que el adolescente ahora se esfuerza en convertirse en adulto o se fuerza a experimentar cosas más allá de su edad. Pierde esa belleza que al adolescente lo caracterizaba como hace años en la trayectoria que el señor Miguel Ángel enmarcó en su análisis, fue de 1950 a 1960. Entonces, las poesías nos plantean en ese tiempo cómo era la adolescencia y cómo esta adolescencia se iba perdiendo. Pero ahora, en la actualidad, la adolescencia ya no se puede caracterizar como en ese tiempo. Entonces, esta adolescencia de ahora, no sé, quisiera saber lo que piensan de la adolescencia de ahora y cómo ésta se va perdiendo o va cambiando a lo largo del tiempo. Eh, bueno, eh, ¿cómo le puedo decir? Yo trabajo en un colegio, bueno, trabajo con estudiantes que viven en un internado, un residentado. Y por supuesto, como señala la señorita que nos acompaña esta tarde, hay un cambio drástico dentro de esa psicología en estos años, ¿no? Lo que sí es verdad es que el adolescente, incluso la infancia, ha desaparecido en términos en términos de edad. Ya hay niños que chantajean a sus papás, ya hay adolescentes ya no solo los chantajean. Esas son actitudes de adulto. No obstante, creo que lo que se ha modificado son las formas, porque estos adolescentes también están pensados en su futuro, pero aquí en el presente parece ser que ellos más bien son los que trazan su línea. No sé si me dejo entender. Aquí vemos a una voz paternal que más o menos proyecta en su hijo, en este caso en su hija, ¿no? Unas responsabilidades. En el caso de Escorza, proyecta en adolescente qué cosa es ahora. En términos literarios, poéticos. En términos de la vida diaria, como los adolescentes que conocemos ahora. Parece ser que más bien ese último verso de Escorza es muy significativo, porque le está hablando al adolescente y le dice, ¿no? En la última estrofa, y no vuelves a mí los ojos, vale decir, no me miras. Y parece ser un guiño con el adolescente actual, que también proyecta su tiempo, pero no mira al padre o no mira al adulto. Me refiero a mirar en términos de atender, de proyectar mi futuro a partir de una gran atención al padre, al adulto
a las ideas sociales, ¿no? Entonces creo que gira un poquito y quiere seguir creciendo con cierta autonomía. Esa es una, básicamente, interpretación, eh, pero las identidades siguen siendo múltiples, como en estos 5 poemas. Muchas gracias. Mira, yo solo agregaría, por supuesto, no, ni me presentaría como un experto en el tema sobre identidades adolescentes, pero ya 15 años trabajando con jóvenes, alguna idea me puede dar. Em, yo siento que hay un contraste entre el contexto de adolescentes o jóvenes que los poemas de Miguel muestran y los contextos de ahora, ¿no? Me da la sensación de que antes la identidad adolescente tenía espacio y tiempo para el autodescubrimiento, ¿no? No estaba absolutamente sitiado de una información que lo bombardeaba y le decía qué decir, qué hacer y cómo hacerlo. Hoy sí, hoy están totalmente bombardeados, saturados de una incesante, un torrente de información donde aparecen estas múltiples identidades. Pero antes me parece que había un espacio y un tiempo de sosiego donde podían redescubrirse, asombrarse, volverse a encontrar. Ya los adolescentes se juntan en ciertos espacios en las calles, hay espacios de soledad en ellos. Parece que todo el mínimo espacio íntimo y de soledad ya está cubierto. ¿Cubierto en qué sentido? A través de las pantallas, ¿no? O sea, ingresan al mundo a través de las pantallas y no hay esa exploración íntima, propia, cercana, en soledad que a veces antes, nosotros que venimos de una etapa en que no era el paradigma la digitalización y las plataformas virtuales, sí era otro contexto definitivamente, ¿no? Hoy me parece que están en una presión constante a partir de un mundo que les salta a los ojos en cada pantalla que ven. Ese mundo no lo teníamos nosotros. Me parece que era otra manera de construir un autodescubrimiento, ¿no? Yo diría eso. Ahora, no sé si hay alguna pregunta más o ya cerramos la mesa. Sí, porque tenemos una mesa más, además. Eh, Miguel Ángel, te agradecemos mucho el haber estado aquí, el haber compartido tu línea de investigación, que yo la conocía, pero muchos de los que nos ven por redes o que están aquí no conocían de la riqueza, ¿no? De esta propuesta y a buena hora tu presencia en este evento. No se vayan porque la sorpresa es que va a haber sorteo de libros. Eh, Así que les recomiendo no salir del auditorio. Ahorita va a haber un sorteo de libros. Entre ellos voy a sortear algunos de mis libros que he traído también. Eh, Miguel Ángel, muchas gracias y despedimos a nuestro invitado con un fuerte aplauso, por favor. Quiero, quiero cerrar la mesa, profesor Alex y amigos que hoy nos acompañan, con algo muy personal, pero que espero pueda transmitirles, ¿no? Muchas de las tareas educativas que demanda el país eh, tienen como caminos de soluciones exploratorias las indagaciones personales. En esta ocasión fue la identidad juvenil en la poesía. A muchos de ustedes les puede encantar el bestiario en la narrativa, la nación en la poesía de los 70, la idea de padre en la poesía de los 80. Lo que yo quiero transmitirles es que anímense, háganlo. Como dice, ¿no? Si la tempestad no pudo con ustedes, ¿no? Hay que aprovechar ese ardiente mediodía. Muchas gracias. Gracias, Miguel.